¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES y empresas familiares? Claro que sí, bueno, pues las MIPYMES son aquellos organismos que pues buscan desarrollar algún proceso, algún producto, algún servicio y bueno, tienen como particularidad pues que son normalmente de reciente creación, son como la culminación de algún tipo de emprendimiento, es decir, alguna persona que decide crear, ofrecer al mercado un nuevo producto o un nuevo servicio, ya sea porque ven pues un área de oportunidad, una necesidad que cubrir, o porque son expertos en alguna materia y quieren ir al mercado a poner esa experiencia. Tienen particularidades, por ejemplo, tienen escaso personal, sus procesos normalmente son básicos, salvo algunas que actualmente ya están haciendo con tecnología e innovación, ¿no? ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tienen las MIPYMES a nivel mundial, nacional, local y regional? Bueno, particularmente voy a empezar por México, que es el caso que conocemos. Yo creo que el problema principal es la desarticulación que hay, eh, por un lado, entre los análisis de expertos que surgen desde la investigación, desde la academia. Este foro es un ejemplo de ello. Se han debatido aquí temas muy importantes, muy interesantes al respecto, eh, pero por desgracia está desarticulado con las políticas públicas, ¿no? Es decir, pareciera que el gobierno no nos escucha, no le interesa saber lo que estamos haciendo. A quienes nos interesa investigar las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, para mí el primer problema es ese, ¿no? Un alejamiento, una desarticulación entre las políticas públicas que genera el gobierno. Todavía es pronto para decir qué efectos va a tener este nuevo proyecto de este gobierno. Muy recién han conformado el Instituto Mexicano del Emprendedor, pero pues ya hemos tenido experiencias con otros gobiernos que no han sido exitosas. En un principio se pensaba que el problema en México para las MIPYMES era el financiamiento o la asesoría y la capacitación. Desde mi punto de vista y lo que se ha debatido en este foro, me parece que no va por ahí. Hay otras cosas, cuestiones culturales, y me parece que a nosotros los investigadores, los académicos, la parte de la formación es muy importante. En el mundo, ¿qué pasa? Bueno, el mundo, las pymes responden a distintas situaciones, ¿no? Si por ejemplo en Europa, pues depende a dónde vayamos, ¿no? Si vamos a Alemania, si vamos a Francia, los países de Europa del Norte, ya está como muy madura el proceso de creación de pymes, y normalmente funcionan ancladas a grandes empresas, ¿no? que buscan resolver sus necesidades, sus problemas de innovación y tecnología, pues de la mano de las micro y pequeñas empresas. Pero también en Europa pues hay otros casos, el caso de España, de Portugal, algunos otros países, y es el otro lado de la moneda que está como muy cercano a lo nuestro. En Latinoamérica, por ejemplo, hay países que han avanzado bastante, el caso de Colombia, el caso de Chile particularmente, porque me parece que ellos entendieron que había que ir a hacer un diagnóstico de sus necesidades locales, regionales, que es algo que no hemos hecho mucho en México, ¿no? Por eso a mí participar en este foro me da mucho gusto, porque este foro realmente sí aglutina lo que se está realizando en las distintas regiones del país, los análisis que se están haciendo, y eso nos va a permitir llevar a una mejor posición. ¿Existe algún problema organizacional dentro de las MIPYMES? Sí, por supuesto. Hay muchos trabajos, ¿no? Particularmente a mí me llama mucho la atención uno donde participa el doctor Víctor Sánchez de la Universidad de Guadalajara, un trabajo que se hizo con personas también de España, donde se hace un diagnóstico particularmente en mi estado, en Hidalgo. Por supuesto, es decir, no hay ni siquiera una estructura organizacional, es decir,
no hay estrategia, no hay planeación, difícilmente acceden a tecnología, las fuentes de financiamiento son escasas, son muy básicas, no tienen acceso a grandes créditos, o por lo menos que les permita a ellos ser más productivos. Pero a pesar de esto, ayer yo comentaba con alguien en una mesa, ahí están, o sea, con todos esos problemas organizacionales, con esos problemas, ahí están. Entonces, sobreviven, y eso quiere decir que también tienen mucho potencial. Ayer alguien preguntaba, bueno, ¿y por qué no están los empresarios aquí en este foro? Y alguien muy atinadamente decía, ¿no? Y un poco respondiendo a la pregunta, pues lo que pasa es que ellos están en el proceso, en las ventas, en las compras, es decir, hacen todo, ¿no? Entonces difícilmente pueden tener el tiempo de acercarse. Quizá la respuesta sería acercarnos más nosotros un poco a ellos y no llegar a tratar de decirles qué es lo que les hace falta, sino más bien observarlos, conocer sus problemas, saber sus necesidades, y a partir de ahí entonces sí que salgan propuestas conjuntas con ellos. ¿Nos podría decir algún problema social, tecnológico, económico o cultural que tengan las MIPYMES? Son como una respuesta a cada uno de ellos. Particularmente yo he estado trabajando los últimos 8 años en el aspecto social, cultural y económico. Mi análisis versa sobre un distanciamiento de lo que tradicionalmente se ha hecho, es decir, pensábamos al principio que el problema era el dinero, y bueno, pues vamos a dar créditos, no funcionó. Después hemos pensado que es la asesoría y la capacitación, y queremos andar enseñándole a todo el mundo a hacer un plan de negocios. Tampoco va por ahí. Me parece que el tema social, cultural y económico es trascendental, pero desde el punto de vista sociológico. En México traemos, en mis trabajos, básicamente la hipótesis es que hay una reproducción social, es decir, somos lo que las generaciones anteriores nos han dejado, y de manera más cercana a nuestros padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El autor francés Pierre Bourdieu menciona que a estas cosas que traemos de los padres les denomina capitales, ¿no? Son las cosas con las que vamos a la vida a competir, al mercado, a un mercado profesional, etcétera. Y en ese sentido, yo he venido observando que, por desgracia, en México y también en mi quehacer académico, son pocos los capitales, es decir, son limitados. Y por supuesto, cuando vemos el tema de los emprendedores, pareciera que hay también ahí un rompimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que haya emprendedores, debe haber padres emprendedores, maestros emprendedores, que vayan transmitiendo, dotando de esos capitales a los jóvenes. Un ejemplo muy sencillo desde el punto de vista social y cultural. Cuando una señorita quiere ir a trabajar en quinto, sexto semestre de la carrera para ir a aprender y tal, a veces el padre, en lugar de apoyar esa iniciativa, le dice: no, tú dedícate a la escuela, tráeme buenas calificaciones, que para eso yo trabajo. Sin querer, de una manera inconsciente, el padre está rompiendo con un capital que es la iniciativa por hacer algo. Ese es alguien que quiere emprender, hacer algo, ¿no? Y esto lo vemos en todos los sentidos, ¿no? En mis trabajos lo resumo. Normalmente los jóvenes que llegan a nuestras universidades públicas, el nivel económico pues ronda entre los 6,000, 7,000 pesos mensuales, y ese capital también pues limita muchas cosas, ¿no? La exposición al joven a ciertas cosas que otras clases económicas, y aquí me estoy metiendo en un problema, pero por desgracia es muy real, tienen más acceso a ellas, ¿no? Entonces, yo lo pondría así: necesitamos dotar a nuestros jóvenes de mejores capitales para que ellos puedan ir a competir mejor a la vida, y en este caso, bueno, pues el ser emprendedores. Se ha demostrado, es decir, si el padre fue comerciante o tiene algún tipo de negocio,
va a ser más fácil que el joven sea emprendedor que alguien que no tiene digamos, esa herencia de su familia. ¿Nos podría decir brevemente cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES y empresas familiares? Los estudios más importantes, bueno, hay muchos. A mí me llama la atención, particularmente en el foro, me gustó mucho la presentación de ayer del doctor, no recuerdo ahorita con exactitud el nombre, él viene de Francia, y nos viene a plantear que es necesario estudiar las MIPYMES desde el punto de vista individual y el punto de vista social, y tratar de hacer diagnósticos muy precisos en ese sentido. Creo que los estudios en México nos hemos concentrado o en la parte técnica, es decir, cómo enseñarles a hacer un plan de negocios, cómo hacer una evaluación de un proyecto, y hemos dejado de lado la parte de la creatividad, la parte de la innovación. Hay estudios ya pues muy importantes insisto, la asociación que estudia la MIPYME en México, pues está constantemente actualizando mucha información, pero normalmente son trabajos de tipo diagnóstico, y con todo respeto, creo que ya nos estamos saturando de decir que de cada 10 MIPYMES que nacen, 8 mueren en los primeros 2 años, que las MIPYMES le dan empleo a más del 70% de la población. Entonces son como solo lecturas, diagnósticos. Ayer platicando con doctor Carlos de la Universidad del Estado de México, él va ahorita a presentar en una mesa de expertos, y él me dice, él por ejemplo está trabajando la parte de cultura organizacional. Es un tema que sí me parece muy trascendente, es decir, cómo romper con una serie de tabús y de limitaciones que traemos culturalmente los mexicanos. Esos estudios para mí son como, por un lado, y por otro, los técnicos, aquellos que sí nos ayuden a romper mitos y barreras, ¿no? Quitarnos a los mexicanos el miedo a las matemáticas, a la tecnología, y he tenido la oportunidad de ver varios trabajos en este foro muy interesantes, ya muy técnicos, sobre cómo utilizar la tecnología en las pymes, sobre cómo calcular, por ejemplo, los salarios ya basados en algún tipo de software. Me parece que por ahí debiéramos estar avanzando. ¿Qué sería lo mejor para el desarrollo de las MIPYMES? ¿Qué sería lo mejor? Bueno, pues por donde empecé, ¿no? Articular las políticas públicas con todo el bagaje de investigaciones, de resultados académicos, que el gobierno se acerque a las personas que estamos investigando estos temas, que conozca por dónde están saliendo los principales propuestas, y por supuesto también escuchar al emprendedor. Es decir, de nada nos sirve que para este año tengamos 17,000 millones de pesos para las MIPYMES si la burocracia impide que al final esos recursos lleguen al microempresario, ¿no? ¿Cuál es el papel idóneo que deberían jugar las MIPYMES y las empresas familiares en la economía y en el territorio? Sin duda son el motor, o sea, son un motor de desarrollo. Normalmente si visualizamos grandes empresas transnacionales, a menudo estas se proveen, trabajan con muchas pequeñas y medianas empresas, es decir, les hacen desde mantenimiento, procesos, limpieza, seguridad. Entonces realmente son el motor de la economía. El gran problema es que no hemos dado ese salto a que las pequeñas y medianas empresas sean empresas maduras, ¿no? Es decir, sí debemos de rebasar, que no sean solo, digamos, una empresa que dure dos años, ¿no? Sin duda tienen que ser portadores de la innovación tecnológica. Esa sería para mí la respuesta. Todos los días, a veces cuando hablamos de innovación nos imaginamos como que los grandes avances técnicos. No es así. La innovación tiene que ver con
con esta solución de pequeños problemas cotidianos, y eso las pymes lo hacen todos los días. Entonces me parece que hay que canalizar esa innovación y definitivamente, o sea, su papel es de ser los portadores de esa innovación y motor del desarrollo en este país. Ya para finalizar, ¿quisiera usted agregar algo más sobre las MIPYMES? Bueno, pues que en primer lugar que me da mucho gusto estar en un foro como agradecer a la Universidad de Guanajuato que nos permite compartir lo que venimos trabajando. Y bueno, lo último que diría es que es necesario que articulemos, ¿no? En un país donde principalmente vivimos, el país vive de lo que exportamos en petróleo, un solo producto, las MIPYMES deben de representar un cambio total. Debiéramos fortalecer nuestro mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios que sean competitivos en el mundo. Esa sería mi última aportación y, bueno, por supuesto agradecerte. Al contrario, agradecemos su tiempo y nos haya proporcionado esta entrevista. Muchas Claro gracias. Que sí, muchas gracias, muy amable.